Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren todos bien, todas y todos bien. En los últimos días estaba haciendo una reflexión sobre el malestar docente y creo que es muy importante poder abordar esta temática. Espero hacerlo en una serie de videos muy cortos, concentrados, que vayan al punto y que nos puedan ayudar a los que nos dedicamos a enseñar en cualquier nivel sobre la gestión de nuestras emociones. Y esto está relacionado con lo que en los últimos años he estado haciendo sobre educación socioemocional y lo que podríamos denominar el profesor emocionalmente competente, aunque me gustaría matizarlo hacia la gestión de las emociones, concentrándonos en un concepto que quiero proponer esta tarde, que es el malestar docente. El malestar docente, y más allá de academicismos y de estarle rebuscando en la teoría, tiene que ver con una contradicción entre el espíritu auténtico de la docencia, lo que hacemos los maestros diariamente en nuestros grupos, en nuestras escuelas, y esta energía que no puede expresarse de una manera creativa, de una manera libre, dado que hay una serie de tensiones que generan una inadecuada vida emocional en nuestra profesión. Eso sí quiero aclararlo, es en relación a nuestra profesión. Entonces estuve pensando un poco sobre los motivos de la docencia primero e identifico dos componentes. ¿Qué nos llevó a ser docentes primero? Y esto lo ubico como ese motor de energía motivacional que nos está impulsando constantemente y que encuentra eco o no lo encuentra. Y ese es el meollo del asunto en el malestar docente, que es una serie de emociones que se van quedando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que no se pueden expresar de una manera libre y que a la larga nos van tensando, van generando mucha tensión emocional. Si alguna vez se han puesto a pensar en eso y se han detenido a sentir que hay una falta de trascendencia sobre lo que se hace en la profesión de enseñar, eh, yo me he encontrado a muchos compañeros y compañeras y a mí mismo en esta situación emocional y me he hecho esas preguntas, ¿no? ¿Por qué me siento así? Y la idea es poner algunos puntos sobre la mesa para poder ir debatiendo y desmenuzando esta estructura que puede ser comprendida para poderle poner nombre y apellido a lo que sentimos y no seguir como a ciegas en este contexto que nos quema, que nos consume y que tiene explicación. Esa es el motivo que me lleva, la motivación que me lleva a proponerles este, esta serie de reflexiones sobre el malestar docente. Eh, Como les decía, este malestar tiene que ver con una inadecuada gestión de emociones, pero antes de entrar a eso me gustaría explicarme y compartirles cómo es que llegamos ahí, cuáles son las variables, cuáles son las condiciones que están interconectadas en este fenómeno sistémico, porque no se trata de una responsabilidad individual y eso es algo que quiero dejar como muy bien delineado. Nuestro trabajo es un trabajo muy complejo, es un trabajo de alta demanda que nos implica estar relacionándonos con otras personas y las relaciones humanas no son sencillas, más aún cuando los motivos que otros docentes están expresando en su comportamiento no son equilibrados, no son balanceados en una correcta relación empática. Y es ahí donde quisiera poner el dedo en el renglón, o el dedo en la llaga si se quiere ver, porque esta es una herida abierta, emocionalmente hablando,
que no se resuelve y que vamos acarreando al paso del tiempo, al paso de los años. Y esto se adiciona al momento de crisis que estamos viviendo de la pandemia y a una serie de comportamientos de carácter administrativo o institucional que nuevamente tratan de orientar la actividad de lo que hacemos frente a grupo, pero que no acierta a ser sensible y a poder acoplarse a un sentido de realidad adecuado. Y esto es a lo que voy. Mientras los docentes que estamos en la base resentimos esta tensión de cómo hay una serie de prescripciones que nos obligan en algunos momentos a hacer cosas que no estamos, de las que no estamos convencidas y convencidos, bueno, pues esta tensión que baja hacia nuestro cuerpo y hacia nuestra energía, nos va dejando como excluidas o excluidos de un merecido sentimiento de trascendencia. Y aquí encuentro que se trata de un fenómeno, como decía hace un momento, sistémico, porque la estructura está constantemente en tensión, no se ha resuelto de una manera saludable la inclusión de las ideas, de lo diferente, de las opiniones, no se ha construido un espacio democrático. Y por lo tanto, esto impacta en nuestras emociones. Ese malestar docente, en esa contradicción, en esa paradoja entre el sentido que tenemos unos y el sentido que tienen otros, y ese choque, es uno de los componentes, y yo diría el más importante, que incide en nuestro sentido de autoeficacia. Es decir, no nos sentimos lo suficientemente eficaces en nuestro trabajo porque constantemente hay una serie de contradicciones en las instrucciones que se nos dan para ejercer la docencia, y creo que ahí está el meollo del asunto. Esas prescripciones autoritarias, en algunas veces inadecuadas, y faltas de un contenido de coherencia o de congruencia con la realidad, tratan de imponer un sentido de la realidad que no es el que estamos nosotros experimentando en nuestra propia realidad. Es como si hubiera un mundo muy lejano, por un lado, que está prescribiendo, y un mundo que está centrado en la realidad, en el día a día, en la cotidianidad, y que no pueden empatarse. Motivos hay muchos, pero finalmente este dilema tiene que ser resuelto, porque o continuamos como hasta ahora, emocionalmente hablando, y seguimos produciendo un estado emocional negativo, o aprendemos los docentes a poder encontrar este balance y esta explicación que tiene que transcurrir por diferentes momentos. El primero es la información, esta explicación que les estoy proponiendo, y luego aprender a gestionar estas emociones desde el punto de vista de el balance entre lo que a nosotros nos corresponde, lo que es nuestra responsabilidad, y estas paradojas que vienen de otros actores, de otras lógicas, y que no atienden a integrarse de una manera sana. Entonces lo que concluiría en este pequeño avance es que los docentes tenemos una responsabilidad de ser eficaces, pero esa responsabilidad es compartida con todo el sistema, y mientras haya otras personas que no asuman esa responsabilidad, van a existir tensiones, y esas tensiones tienen que ser resueltas. Y si bien no podemos transformar a aquellas o aquellos que no son sensibles a hacer esa transformación, pues la alternativa es empezar a ver hacia nosotros mismos y poder identificar
esos elementos críticos con los que podemos empezar a trabajar y emocionalmente empezar a fluir de una manera eh, adecuada. Ese es el sentido de los siguientes videos, cortos, al grano, siempre rescatando el espíritu de la docencia. Bien, pues pasen buena tarde y hasta luego.